Bendiciones, pueblo del Señor. Qué gusto saludarles esta hermosa noche y gracias por estar atentos a poder recibir el consejo de la palabra bendita del Señor. Es una bendición de parte del Señor el poder llegar al seno de tu hogar y poder compartir la palabra de vida, la palabra poderosa. Dice su palabra que su palabra es espíritu y es vida. Esta noche quisiera compartir con todos ustedes un tema que he estado escudriñando a través de la palabra, a la luz del Espíritu, y que es un tema que normalmente en nuestra vida nos enfrentamos a una realidad. Muchas veces tenemos batallas, problemas, circunstancias en nuestra alma. Muchas veces somos afectados en nuestra alma. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que nos encuevamos nosotros mismos, nos escondemos, no queremos hablar con nadie, no queremos que nadie nos llame, no queremos que nadie nos escriba, sino que simplemente lo que hacemos es tomar una actitud de apartarnos, de separarnos del grupo de hermanos, de separarnos del grupo de amigos, de separarnos porque no queremos que nadie nos interrumpa, porque nosotros tomamos una actitud de encuevarnos. Y esta noche yo quiero hablar acerca de las cuevas espirituales. Hay un gran peligro para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios, cuando nos encuevamos, porque a la luz de la palabra podemos ver y escudriñar de siervos, de hombres que se encuevaron y los peligros que corrieron por haberse encuevado. Muchas veces tomamos esa actitud porque han lastimado nuestra alma y no queremos que se repita cuando una persona, algún líder, algún hermano, algún compañero de trabajo lastimó nuestra alma, y lo que hacemos es enconcharnos y encuevarnos, y eso definitivamente trae una consecuencia y un peligro para nuestras vidas. Quiero invitarte a que me acompañes a Ezequiel capítulo 33, versículo 27. Ezequiel capítulo 33, versículo 27. Dice la palabra bendita del Señor. Les dirás así: así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada. Mira qué sucede cuando tú, porque la palabra, te recuerdo, tiene diferentes interpretaciones, diferentes ángulos. Cuando tú te encuevas, cuando tú te aíslas de los demás. Óyelo bien. Los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada. ¿Sí? Número 1. Y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren. Y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán. O sea que hay un peligro espiritual, ¿sí? Un peligro espiritual. Si tú y yo nos encuevamos, tenemos que tener mucho cuidado de no aislarnos, porque el enemigo lo que quiere es aislarte para poder tirar dardos encendidos en tu mente y para poder destruirte y tomarte como presa. Recuérdate que el lazo del cazador es una potestad que anda, ¿sí?, detrás del pueblo de Dios para cazarte y para tomarte como presa. Por eso que tan importante es que no nos aislemos, sino que siempre tengamos comunión. Y por eso el apóstol Pablo, perito arquitecto de la iglesia, dice: no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque el congregarse es clave. Cuán bueno, cuán delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Salmos capítulo 133. Y entonces cuando tú te encuevas, lo que tú haces es levantar una fortaleza en tu alma para que nadie te dañe, para que nadie te lastime, ¿sí? Y es importante entonces que nosotros revisemos nuestro corazón esta noche si a veces tomamos actitudes de encuevarnos. Porque el consejo pastoral de esta noche es: no te encueves.
Y hay diferentes tipos de cuevas y ahí lo vamos a ver a la luz de la palabra. Las cuevas espirituales son lugares, ¿sí?, donde corremos cuando estamos tristes, cuando tenemos miedo, cuando han herido nuestra alma, cuando hay dolor en nuestra alma, cuando hay angustia. Y entonces la alerta es: cuidado, no nos encuevemos, porque corremos un alto riesgo. Entonces yo quiero que tú me acompañes esta noche, porque a la luz de la palabra yo encontré 7 cuevas. Si el Señor nos ayuda, vamos a dar el estudio de las 7 cuevas, y si no, pues vamos a darle la primera parte hoy y la segunda parte el próximo estudio. 7 cuevas, y vamos a ver el significado de estas 7 cuevas espiritualmente para nuestra vida. Génesis capítulo 19, versículo 30, la primera cueva. Génesis capítulo 19, versículo 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Todos hemos escuchado predicaciones, enseñanzas acerca del justo Lot, dice el apóstol Pedro. Pero ¿qué le pasó a Lot? Usted sabe que Lot vivía en Sodoma y Gomorra, una ciudad atestada de pecado, atestada de homosexualismo, atestada de lesbianismo, una ciudad donde el pecado sexual predominaba. Sin embargo, Lot no pudo discernir y actuar con sabiduría, y va muy cerca de Sodoma y Gomorra, compra terrenos y empieza a construir. Luego Lot se va acercando poco a poco hasta que vive en Sodoma y Gomorra. El Señor le habla a Abraham y le dice que va a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham intercede por su sobrino, y el Señor manda el ministerio angélico, los ángeles, 2 ángeles a la casa de Lot, y le da una instrucción clara y precisa a su familia: al despuntar el alba, vamos a salir de este lugar, tú y tu familia, y tus hijos, y tus hijas, porque el Señor va a destruir Sodoma y Gomorra con fuego. Sin embargo, usted sabe la historia, que Lot sale de madrugada antes de despuntar el alba con su familia, pero hay una instrucción de parte de los siervos enviados por Dios: no miren atrás, porque si miran para atrás se van a quedar como estatuas de sal. Ustedes sigan caminando, ustedes avancen. Y le dan una instrucción a Lot: huye al monte. Sin embargo, Lot no huye al monte, sino que Lot pide ir a otro lugar. Y entonces dice la palabra que Lot subió a Zoar, ¿sí? Y Zoar, óyelo bien, significa pequeñez. Ese es el significado de Zoar. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta es la cueva de las cosas pequeñas. Óyelo bien, que dejamos que crezcan en nuestra vida y luego se conviertan en yugos, en cadenas, en lazos, en costumbres, en malos hábitos, ¿sí? A veces nosotros decimos: es que es una mentirita pequeña, pero cuidado, porque esa mentirita pequeña lo que está haciendo, no hay mentira pequeña y grande. Mentira es mentira, mentira es pecado. Dice la palabra que el padre de la mentira es Satanás, que el Señor lo reprenda. O sea que el diablo, óigalo bien, es el padre de la mentira. O sea que la mentira es una potestad femenina. Y entonces esta cueva de Zoar significa pequeñez, porque muchas veces nosotros nos encuevamos en cosas pequeñas e insignificantes, y esas cosas pequeñas pueden llegar a destruir nuestra vida, pueden llegar a destruir nuestra viña. Y qué tan importante es lo que dice la palabra en Cantares capítulo 2, versículo 15. Cantares capítulo 2, versículo 15, hablando acerca de las cosas pequeñas. Dice la palabra: cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas. O sea que esta cueva de Zoar, que significa pequeñez, son todas aquellas zorritas pequeñas que pueden estar en nuestro corazón, albergadas en lo profundo de nuestro ser.
Y que si no tenemos cuidado y si no las cazamos, esas pequeñas zorras pueden destruir nuestra viña, nuestra familia, nuestra vida. Pueden destruir nuestra comunión. Pueden destruir nuestra relación familiar. Pueden destruir nuestra vida espiritual. Por eso tenemos que aprender a discernir esas cosas pequeñas que hay en nuestra vida que no le agradan al Señor. Y poder sacar con los ojos del Espíritu todo aquello que mañana puede llegar a ser una bomba en nuestra vida. A veces nosotros, como seres humanos, y porque definitivamente aún está en nosotros la genética adámica caída, dejamos que a nuestro corazón entre la duda, una pequeña duda, un pequeño temor, ¿sí? Una pequeña circunstancia. Muchas veces dudamos del poder de Dios, dudamos de las promesas de Dios, dudamos de la palabra del Señor. ¿Y qué sucede? Esas cosas pequeñas llegan a destruir nuestra vida. Por ejemplo, muchas veces dejamos de orar, muchas veces dejamos de leer la palabra, muchas veces dejamos de asistir a los cultos congregacionales. ¿Y qué sucede? Luego eso se convierte en un hábito. Y ese hábito se convierte en una ley, en una costumbre. Y de repente hemos abandonado el altar, hemos abandonado la palabra, hemos abandonado la vida congregacional, hemos abandonado el ofrendar, hemos abandonado el diezmar, hemos abandonado el ayudar a los demás, hemos abandonado, dice la palabra, el amor, la comprensión, el amor mutuo. Y entonces cuando nos damos cuenta, esas cosas pequeñas enfriaron nuestra vida espiritual. Esas cosas pequeñas socavaron nuestro cimiento en el Señor, porque nosotros dejamos que esas cosas pequeñas entraran a nuestra vida. Tú tienes que tener claro, hermano y amigo, esta noche, que nuestra prioridad es el Señor. Que tú no tienes que descuidar tu vida espiritual. La vida del creyente es una vida de camino, es una vida de batalla, es una vida de bendición, es una vida de prueba, es una vida de lucha, es una vida, óyelo bien, de batalla espiritual. Dice que la palabra que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas estas lo libra Jehová. Y muchas veces lo que sucede es que nos cansamos de pelear, nos cansamos de batallar y dejamos como que nos diéramos un descanso, ¿sí? Como que nos acomodamos, este domingo, este martes o este jueves, cuando habían la libertad de buscar al Señor y no estaba la pandemia. Hoy no voy a leer la palabra, la leo mañana, hoy no la voy a escudriñar, hoy dejo de orar, hoy no voy a ayunar. Cuando sentimos nuestra vida espiritual ha sido socavada por esas cosas pequeñas, por ese desánimo, por esa duda, por esa incredulidad, porque a veces le creemos más a las noticias del mundo que a las buenas nuevas. Porque a veces creemos más en lo que está sucediendo en nuestro alrededor y no a las promesas de Dios. Entonces, te pongo el ejemplo de que Lot se escondió en una cueva pequeña, porque Zoar significa pequeñez. ¿Y qué sucedió? No se dio cuenta que en las dos hijas de Lot, él no pudo discernir como padre de familia. Ellas ya habían salido de Sodoma y Gomorra, pero Sodoma y Gomorra no había salido de su corazón. A ellas les gustaba el vino, a ellas les gustaba la bebida alcohólica, les gustaba tomar. ¿Y qué fue lo que hicieron? Emborracharon al padre y luego se acostaron con el padre. Una noche una hija y al día siguiente otra hija. Y de ahí nacen dos naciones, los moabitas y los amonitas. ¿Por qué? Porque Lot no obedeció a la voz de los siervos que Dios había enviado. Huye al monte y permanece en el monte. Sino que Lot se va a Zoar y se esconde en la cueva de la pequeñez. Hermano, cuidado con esas cosas pequeñas que pueden destruir nuestra vida. Yo te invito esta noche para que tú y yo escudriñemos si estamos en Zoar, si hay cosas pequeñas que están carcomiendo nuestro cimiento en Cristo, nuestra fe en Cristo, nuestra esperanza en Cristo. Y que eso un día nos haga sucumbir delante de la presencia del Señor. Muy bien. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Primera de Reyes,
Vamos a ver la segunda cueva, capítulo 19, versículo 9. Dice la palabra, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué sucede? Elías, un gran profeta de Dios. Elías, un hombre que ora y hace descender del cielo fuego. Elías, un hombre celoso de la presencia de Dios. Israel sucumbía en dos pensamientos, en adorar a Dios o en adorar a los Baales. Recordemos que el rey Acab había apartado su corazón del Señor. El rey Acab, a través de la esposa que tenía, que era Jezabel, que era una potestad que se movía en esa mujer de matriarcado, manipulaba al rey Acab, de tal manera que volcó el corazón del rey Acab a que adorara a los Baales, porque Jezabel venía de ese linaje donde se adoraban a los Baales. Acab se olvidó de adorar y de alabar al Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, y volcó su corazón a los Baales. Hizo lo mismo con el pueblo, y el pueblo empezó a alabar a los Baales. Pero aparece en ese momento crítico, en ese momento de caos en Israel, el profeta Elías. Porque el Dios nunca se queda con los brazos cruzados. Dios, hermanos, donde hay caos siempre actúa, donde hay caos siempre mueve su mano poderosa, donde hay caos siempre Dios trae restauración. Dice la palabra que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia y la misericordia de Dios. Y entonces manda al profeta Elías, la boca de Dios a través del profeta. Y entonces Elías le dice al pueblo y lo confronta: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si en alabar a Dios o en alabar a los Baales. Usted sabe la historia, que Elías ora, clama, desciende fuego del cielo, consume el altar de Elías. Y entonces Elías decapita a más de 450 de los profetas de los Baales y de Acera. Sin embargo, cuando llega la noticia a Jezabel, Jezabel le manda un mensaje de temor a Elías y le dice: mañana a esta hora yo haré lo mismo contigo como lo que tú hiciste con mis profetas. O sea que había un movimiento de profetas falsos, y tome nota, habían 450 profetas falsos de los Baales. Y había un profeta genuino, porque Dios siempre tiene remanentes. Dios es un Dios de remanentes. Lo tremendo es que cuando le manda el mensaje, Elías huye, Elías se atemoriza. Después que un día ve la gloria de Dios, un día Elías está en el cielo, al día siguiente pareciera que estuviera en el suelo. Y muchas veces así nos pasa como Elías. Vemos la gloria de Dios, vemos el poder de Dios, vemos la respuesta de Dios. Dios nos habla por su palabra, Dios nos habla por la profecía, Dios nos habla por la predicación, Dios nos habla en sueños, Dios nos habla por la naturaleza, Dios nos habla de diferente manera, hasta usando boca, hermano, de gente que no conoce a Dios. Dios nos habla y nosotros hemos pedido al Señor una petición, que el Señor nos confirme, y Dios nos habla y vemos la gloria de Dios, y vemos la gloria de Dios y la respuesta de Dios, y vemos la provisión de Dios sobrenatural, y vemos la sanidad de Dios, y vemos la mano de Dios. ¿Qué sucede? Que al día siguiente pareciera que estuviéramos en el suelo, porque viene batalla, porque viene lucha. Quiere decir que cada vez que tú veas y yo vea la gloria de Dios, siempre va a venir después batalla, oposición, va a venir siempre lucha, va a venir siempre ataque, para que tú no avances, para detenerte, para oprimirte, para detenerte y que tú no sigas caminando. Y que eso fue lo que le sucedió a Elías. Elías entonces huye a una cueva. Óyelo bien, y esa es la cueva del miedo. Así como tú lo oyes, la cueva del miedo, porque Elías tuvo miedo de que Jezabel lo fuese a matar. Y muchas veces, siendo muy conscientes, a nosotros muchas veces nos enfrentamos con el miedo y nuestro corazón se llena de miedo. Imagínate que mañana tú vas con el doctor y el doctor te diga: hay que operarlo de emergencia. Te da cierto temor. Que de repente te den un diagnóstico y tú no te esperabas ese diagnóstico. Pues mucha gente ahora con la pandemia, pues definitivamente cuando le dicen usted es positivo, su corazón se llena de temor, se atemoriza. Y así muchas circunstancias de la vida,
Si te dicen vas a perder el trabajo, te llenas de temor. ¿Cuántas circunstancias nos enfrentamos a diario donde puede el temor, sí, llenar nuestro corazón? Y el consejo que yo te doy esta noche es: no te atemorices. Recuerda que tú eres hijo. Recuerda que tú tienes identidad. Recuerda que tú eres oveja de su prado. Recuerda que tú eres pueblo del Señor. Recuerda que tú eres nación santa, que tú eres pueblo adquirido por Dios, que tú eres linaje de Dios. Y entonces tú tienes que saber y tener la identidad que Dios está contigo. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero muchas veces nos pasa lo que le pasó a Elías. Nos encuevamos en la cueva del miedo. Y entonces decimos: no lo voy a poder hacer. No voy a poder graduarme, no voy a poder sacar mi tesis, no voy a poder con este nuevo trabajo, no voy a poder con esta nueva empresa, no voy a poder, y ese no voy a poder se atemoriza nuestro corazón, nuestro ser. Y cuidado, porque el miedo te paraliza. No voy a poder con este nuevo negocio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no encuevarnos. Lo mismo que le pasó al profeta Elías. Elías se encuevó en esa cueva, que es la cueva del miedo. Debemos salir de esa cueva, porque Dios le dice a Elías: Elías, léelo conmigo. Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y óyelo bien. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Entonces Elías estaba huyendo, ¿sí? Porque estaba atemorizado. Yo te invito para que tú salgas de la cueva del temor y para que tú enfrentes a tus gigantes. Y te recuerdo que Dios está a favor tuyo. Y te recuerdo que el gigante, el poderoso en batalla, su nombre de guerra, Jehová de los ejércitos, está a favor tuyo y está a favor mío. Así que no te encueves en el temor, no te encueves en la tristeza, no te encueves en la depresión. ¿Por qué? Porque el temor causa tristeza, la tristeza causa depresión y la depresión causa o es una puerta a un espíritu de muerte. No te encueves en el miedo, sino dile: Señor, lléname de amor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero que me acompañes a Primera de Samuel, capítulo 22. Primera de Samuel, capítulo 22. Versículo 1. Y mira qué tremendo, porque aquí se narra acerca de la vida de David y cómo David, siendo el dulce cantor de Israel, David siendo un hombre conforme al corazón de Dios, es perseguido. ¿Y qué hace David? Se encueva. Dice la palabra Primera de Samuel 22:1, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Tercera cueva, Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supo, vinieron a él. Y dice la palabra: y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces, Adulam, óyelo bien, significa lugar cerrado, ¿sí? Y a esa cueva yo le llamo la cueva de la cárcel. Porque ¿qué es un lugar cerrado? Es un lugar donde tú no puedes salir. Es un lugar cerrado. Y eso significa cueva de Adulam, la cueva de la cárcel. Y entonces David se refugia en esta cueva porque David está siendo perseguido por el rey Saúl. Porque Saúl lo quiere matar. Porque Saúl tiene celo. Entonces, cuidado. Porque David entra a esa cueva, pero no se da cuenta quién estaba en esa cueva, sino que ya cuando empieza a convivir, se da cuenta que había gente amargada de espíritu, habían gente afligida, gente endeudada y todos llenos de amargura. Muchas veces tú y yo nos encuevamos en esta cueva de la cárcel, ¿sí?
¿Y qué es lo que sucede? Muchas veces no nos damos cuenta, pero alrededor, ¿sí?, de nosotros, muchas veces nos encuevamos en la amargura, en el resentimiento, en el odio, en la falta de perdón. Nos encuevamos, óyelo bien, en todo aquello que lo que hace es producir amargura en nuestro corazón. Y lo que el Señor quiere es que tú no te encueves en amargura, ni en tristeza, ni en soledad, ni en miedo, sino que tú puedas caminar al monte, avanzar al monte de Dios y no encuevarte. Y entonces David se empieza a dar cuenta de todos los que estaban a su alrededor. Y sabes tú que la psicología dice que tú eres la persona y tú eres el reflejo de promedio las 5 personas que te rodean y con las que más comunicación tú tienes. Tú eres una persona y que eres influenciado por las 5 personas que más te rodean y que más comunicación tienes. Y entonces, cuidado, porque muchas veces nosotros, como para ser consolados o para escuchar lo que queremos oír en nuestra alma, nos rodeamos de personas que de repente están llenas de amargura, de personas que realmente están llenas de resentimiento, quizás llenas de odio. Y tienes tú que tener cuidado, porque si tú te dejas rodear por ese tipo de personas, y si tú no estás parado en la roca, que es Cristo, te pueden contaminar. Y entonces tienes que tener cuidado de no rodearte, ¿sí?, de personas llenas de amargura, de personas depresivas, de personas que están con un espíritu lleno de amargura, o como dice la palabra, que estaban endeudados y afligidos. Pero ahora eso fue en lo físico con David, pero ahora en lo espiritual. Hay personas que, óyelo bien, no tienen paz en su corazón, sino que tienen un resentimiento quizá desde niños, porque sufrieron demasiado. Tienen un odio en contra de sus seres amados, de su familia, por lo que pasaron en su vida. Y muchas veces tú pides un consejo a ellos. Lo que van a hacer ellos es mal aconsejarte. Por eso no te encarceles en esa cueva, sino que tú tienes que pedirle al Señor que te ayude para poder mirar con tus ojos al cielo, porque de ahí viene tu socorro. Y para no amargar tu corazón, dice la palabra en el Salmo 142, si tú me acompañas, Salmo 142. Óyelo bien, dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Ahora, este Salmo 142, óyelo bien, David lo escribe como una oración de ayuda en medio de la prueba. Lo más tremendo es que David lo escribe cuando está en la cueva de Adulam. Entonces, ¿qué podemos discernir? Que David clamó a Jehová, que David pidió a Jehová y expuso su queja. ¿Por qué? Porque el rey Saúl lo quería matar después de que él tocaba el arpa y luego que los demonios salían de la vida de Saúl. Ese espíritu que lo atormentaba, lo dejaba de atormentar cuando David tocaba el arpa. David mata al gigante y ahora sí le paga a Saúl. Entonces él expone su queja porque él no se dejó amargar. Yo me imagino que cuando él comentó esto con todos los 4 hombres que estaban en esa cueva, muchos le dirían: no, David, ¿por qué no te levantas en guerra? Matemos a Saúl, vamos al palacio, levantémonos en contra de él. Pero él no se dejó mal aconsejar. Él no permitió que la amargura entrara a su corazón, porque sabes que la amargura se convierte en una cárcel, el odio se convierte en una cárcel, la soledad se convierte en una cárcel, el miedo se convierte en una cárcel, la tristeza se convierte en una cárcel, la depresión se convierte en una cárcel, la duda se convierte en una cárcel. Cuando tú titubeas en la palabra, cuando tú dudas, esa duda se convierte en una cárcel a tu corazón. Y por eso le he llamado la cueva de la cárcel, porque David, cuando escribe el Salmo 142,
nos revela que él no dejó que su corazón se amargara, a pesar de lo que estaba haciendo Saúl, que Saúl estaba actuando injustamente. Y si tú me acompañas al Salmo 57, Salmo capítulo 57, hay otro salmo que David escribe, dice, plegaria pidiendo ser librado de los perseguidores. Y esto es otro salmo que escribe David en la cueva de Adulam. Y entonces dice, óyelo bien, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Pero mira qué hermoso. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. O sea que lo que el Señor quiere es que tú no te encueves y que yo no me encueve. Y que esa cueva se convierta en una cárcel. Porque, hermano, lógicamente David decía, ¿cómo es posible que yo, después de servirle al rey, de matar al gigante, de quitar el oprobio de Israel, porque ese gigante, hermano, era un oprobio para Israel? Ahora yo maté al gigante, ahora Israel está libre de los filisteos, y ahora sí me paga el rey Saúl, porque Saúl le dio celo, le dio envidia, porque el Espíritu de Dios vino sobre David, y porque ese jovencito se atrevió a pelear contra ese gigante, porque el Espíritu de Dios estaba sobre David. Y entonces David no permitió que entrara ni odio, ni envidia, ni resentimiento a su corazón. Y por eso dice este salmo precioso, versículo 2 del Salmo 57, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Tú y yo tenemos un Dios que nos favorece. Tú y yo tenemos un Dios que está a favor nuestro. Tú y yo tenemos un Dios que cuida de nosotros porque somos obra de sus manos. Tú y yo tenemos un Dios que está a favor nuestro. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El Dios que te favorece y el Dios que me favorece. Entonces salgamos de toda cueva de cárcel y no permitamos que nada ni nadie amargue nuestro espíritu. Te doy un consejo: cuando lleguen a tu casa, cuando te llamen, te diga, es que el hermano fulano está hablando de usted, es que la hermana mengana está hablando de usted, es que la familia sutana habló mal de usted, no hagas caso a eso. No permitas que tu corazón se llene de amargura y solo dile, Señor, favoréceme, Señor, ayúdame, pero no permitas que ese comentario te meta a una cárcel, a una cueva de cárcel. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 5. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 5, dice la palabra, pero el profeta Gad dijo a David, no estés en este lugar fuerte, hablando de la cueva, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Óyelo bien, llegó el profeta Gad y le dice a David, no estés en este lugar fuerte. Con Elías se aparece el Señor y le dice, Elías, ¿qué haces acá? Pero óigalo bien, con David, hermano, se aparece el profeta enviado por Dios, el profeta Gad, y le dice, no estés en este lugar fuerte, anda y vétete a tierra de Judá. ¿Qué significa eso? Judá significa alabanza, Judá significa al que es alabado. ¿Qué significa? Que tú y yo no tenemos que estar encuevados, sino tenemos que alabar a Dios. Deja la cueva y vete a tierra de Judá. Deja de estar encarcelado, deja de estar encuevado y alaba a Dios y exalta a Dios y adora a Dios y bendice a Dios y prorrumpe con júbilo en la presencia de Dios. Eso es lo que le dice, hermano, el profeta Gad a David. Y David se fue, o sea que David obedeció. Mira qué intervención tan preciosa. Con Lot intervienen los ángeles. Con Elías el Señor se le acerca y se le aparece en la cueva y le dice, ¿qué haces acá? Pero con David viene el profeta Gad. Porque Dios no quiere que tú te encueves. No te encueves, pueblo de Dios. No te encueves, hermano. No te encueves, amigo. Sino que confía en el Dios poderoso y grande. Muy bien, Josué capítulo 10. Cuarta cueva. Josué capítulo 10. Josué capítulo 10, versículo 16.
Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Esto es los reyes amorreos. Óyelo bien, 5 reyes. Y esta cueva yo le he llamado la cueva de los ministerios falsos. ¿Sí? La cueva de los ministerios falsos. Eran 5 reyes. Hermano, las tinieblas imitan a la luz siempre. Mira, en el reino de los cielos está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo. Y los 3 son uno. Pero en el reino de las tinieblas está el diablo, que el Señor lo reprenda, está el anticristo y está el falso profeta. O sea que Dios tiene una antítesis. Óigalo bien, la antítesis de Dios, el diablo. La antítesis de Cristo, el anticristo. La antítesis del Espíritu Santo, el falso profeta. Reino de los cielos, reino de tinieblas. ¿Sí? Aquí hay luz en el reino de los cielos. En el reino de las tinieblas, tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El reino de las tinieblas es imitador del reino de la luz. Y entonces, a nivel de cuerpo de Cristo, el Señor Jesucristo, cuando ascendió a los cielos después de su resurrección y después de haber aparecido a más de 40 personas, ¿qué hace el Señor? Dice que el Señor llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, domas en forma de hombres, y dio 5 ministerios para que estos 5 ministerios edificaran a la iglesia, a fin de que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Y esos 5 ministerios son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Sin embargo, ahora vemos la antítesis de los 5 ministerios: falso apóstol, falso profeta, falso evangelista, falso pastor y falso maestro. ¿Y dónde están esos 5 ministerios o los falsos? A través de Josué capítulo 10, versículo 16. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva que es en Maceda. Muy bien, óyelo bien. Maceda significa lugar de los pastores. Por eso te digo, esta cueva es la cueva de los falsos ministerios o del falso pastoreo. Porque esta Maceda significa lugar de los pastores. Eso significa Maceda. Y entonces usted sabe, a la luz de la palabra, que Josué, cuando el Señor le dice: mi siervo Moisés ha muerto, te toca a ti ahora pasar a este pueblo del otro lado del Jordán. Entonces Josué recibe la estafeta de parte de Dios, para que Moisés ya no estaba, ahora le correspondía a Josué pasar del otro lado del Jordán al pueblo. Lo tremendo era que era la tierra prometida, y en la tierra prometida eran 31 reinos. Y esos 31 reinos representan los 31 reyes que hay en nuestra alma. Son las 31 áreas del alma. Cuando estudiamos a la luz de la palabra, hay 31 áreas del alma. Por ejemplo, la envidia, el enojo, la ira, la contienda, ¿sí? La borrachera, la homosexualidad, el adulterio, la fornicación. Óigalo bien, todos esos pecados, hermanos amados, representan un área, representan un reino. Y entonces a Josué le dan la oportunidad y la bendición y la orden de poder conquistar los 31 reinos. ¿Qué significa ahora? Nosotros estamos conquistando espiritualmente los 31 reinos en nuestra alma, nuestra tierra prometida, nuestra alma. Y Josué, a la luz de la palabra, conquistó y subyugó los 31 reinos. Y nosotros tenemos que subyugar y conquistar las 31 áreas de nuestra alma. Quizá tú no tengas las 31, pero tengas 3, tengas 5, tengas 1, tengas 2. Tienes que conquistarla de igual manera yo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Josué conquista. Y óyelo bien, que conquista Maceda, que significa lugar de falsos pastores. ¿Sí? Y entonces, cuidado cuando tú no escuchas la voz del ministro que te cubre. Cuando tú, hermano amado, escuchas diferentes voces, tienes que tener mucho cuidado, porque hoy la batalla que tenemos es luz con luz. Hoy la batalla no es luz con tinieblas, sino es luz con luz. Tenemos que tener mucho cuidado, amado hermano. ¿Por qué? Porque es importante que tú conozcas la palabra de Dios, escudriñas la palabra. Yo siempre he enseñado en la congregación que Dios me ha dado el privilegio de pastorear, que no a todo lo que yo diga
ellos tienen que decir amén. Si no lleva fundamento, si no lleva base bíblica, momento, no están obligados a decir amén. Tenemos que ser como aquellos de Berea, los berianos, que Pablo predicaba la palabra, pero luego ellos llegaban a sus casas e inquirían, ¿sí?, en los escritos, en la ley, y decían, sí, aquí Pablo está diciendo esto. Pablo está hablando del arrebatamiento. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la ley? Que dice la palabra que Enoc agradó a Dios y fue llevado, fue arrebatado. Entonces sí, tiene razón Pablo. Eran hombres que escudriñaban la palabra. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y entonces cuando tú lees Josué capítulo 10, versículo 28, dice: y en aquel mismo día tomó Josué Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey por completo y los destruyó con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. O sea que entonces tú y yo tenemos, hermano amado, que tener discernimiento para poder discernir que lo que se está hablando es de Dios o no es de Dios, y cuál es la fuente. ¿Te recuerdas de aquella mujer jovencita que la usaban unos hombres que tenía un espíritu pitónico y que adivinaba y que daba buenas ganancias, ¿sí?, a sus amos? Y entonces todos los días cuando Pedro predicaban la palabra, decía: oigan a estos siervos, porque estos siervos, cuando Pedro y Juan predicaban, porque estos siervos son hijos del Altísimo, son siervos de Dios. Decía una verdad, sí, pero la fuente no era de Dios, no era de la luz, era de las tinieblas. Hasta que un día Pedro la reprende y reprende ese espíritu, óyelo bien, Hechos capítulo 15, reprende ese espíritu pitonizo. Y por haber esa jovencita fue liberada, Pedro y Pablo se van a la cárcel, ¿sí? Pues se van a la cárcel. ¿Por qué se van a la cárcel? Porque, hermano, dice que los amos se fueron a quejar con los alguaciles y acusaron a estos hombres, que estos hombres se habían levantado y que estos hombres estaban moviendo los ánimos en la ciudad y eran alborotadores de la ciudad, y los metieron a la cárcel por predicar la verdad y por liberar en el nombre de Jesús a una jovencita que tenía un espíritu de adivinación. Entonces, cuidado con los ministerios falsos, ¿sí? Y óyelo bien, las ovejas tienen que aprender a pedir consejo ministerial, consejo pastoral. Y óyelo, porque muchas veces, ¿qué pasa? Muchas ovejas no buscan a su pastor que los cubre, sino buscan otros ministros. Y el ministro que no te cubre, el ministro que de repente, otro ministro puede ser una persona que tú no conoces, tú vas y le pides un consejo, pero de repente no le cuentas toda la historia y te va a mal aconsejar. Mi consejo es: acércate al ministro que te cubre y pídele consejo al ministro que te cubre. ¿Por qué? Porque muchas veces puedes escuchar una voz extraña, y esa voz extraña te va a confundir. Esa voz extraña, óyelo bien, va a atar tu alma. Entonces tenemos que pedirle mucha sabiduría al Señor. Quinta cueva, la cueva de la pobreza. Así le he puesto, Jueces capítulo 6, versículo 2. Y te vas a dar cuenta por qué le llamé así, la cueva de la pobreza. Jueces capítulo 6, versículo 2. Dice la palabra desde el 1: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, óigalo bien, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. O sea que los madianitas se levantaban en contra de Israel y les robaban sus ovejas, sus bueyes, sus asnos, y lo más tremendo, lo que Israel había sembrado, robaban las siembras, el trigo, quizá el maíz, el frijol, y la cebada, les robaban sus siembras. Entonces Israel tenía tanto temor que se encuevaba.
Se encuevaban y ellos venían fácilmente a robar. Y muchas veces nosotros estamos así. Dice la palabra que el diablo vino a matar, robar y destruir. ¿Y el diablo qué quiere hacer? Robar tu bendición, robar tu posesión, robar la tierra prometida que Dios tiene para tu vida, robar la bendición, robar tu fruto. El enemigo lo que quiere hacer es robar tu paz, robar tu fe, robar tu confianza, robar tu esperanza, robar tu amor. Tenemos que tener cuidado, no nos podemos encuevar, sino aprender a pelear la batalla. Y fíjate que Madián significa contienda. Y muchas veces, óyelo bien, la contienda en nuestro corazón nos puede causar pobreza, pobreza espiritual. La contienda en nuestro corazón porque estamos peleando, hay contienda en nosotros, porque muchas veces hay ovejas que pelean contra Dios, porque las cosas no salen como ellos pensaron, porque los planes que ellos tienen no salen como ellos pensaron. Y entonces lo que sucede es que peleas con Dios. Yo te aconsejo, no pelees con Dios, sino que acepta el plan perfecto que Dios tiene para tu vida. Todo lo que sucede a tu alrededor o mi alrededor, todo obra para bien a los que amamos a Dios, dice la palabra del Señor. En Dios no hay despropósito. Dios es un Dios de propósitos. Él tiene pensamientos de bien a favor de ti y a favor de mí. Aunque nuestros ojos vean todo lo contrario, Él tiene pensamientos a favor tuyo y a favor mío. Entonces no nos encuevemos, no nos peleemos con Dios, no nos peleemos con nuestros seres amados, no nos peleemos con nuestra familia, no nos peleemos con nuestros hermanos de la iglesia, los hermanos en Cristo, sino que dice la palabra, buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Somos llamados a ser portadores de paz, a proclamar paz en medio de nosotros, no a ser portadores de contienda, de pleitos, de enojo, de disensiones, sino a tener paz unos con otros. Y entonces, cuidado, porque entonces Juan 10:10 dice, el ladrón vino para matar, robar y destruir. No dejes que nada ni nadie robe la presencia, la paz, la bendición, el gozo que Dios tiene para tu vida. Y fíjate algo muy precioso, tenemos que romper en nuestra vida esos círculos, esos ciclos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque imagínate que tú ya tienes la cosecha, estás a punto de cosechar los frutos que Dios te ha dado y el enemigo viene y te roba. No permitas eso, no te encueves, todo lo contrario. Tú tienes que pelear la batalla y decirle, Señor, ayúdame, pero no permitas que nadie ni nada robe la bendición que tú tienes para mi vida. Porque los madianitas se van a levantar en contra tuya o en contra mía para robarnos esa paz, para robarnos esa fe, para robarnos esa bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Y te recuerdo, hermano y amigo, que la palabra dice que el diezmo reprende al devorador. Fíjate que el devorador es una potestad que destruye, que roba, que te quita lo que Dios te ha dado. Y entonces la única forma de reprender al devorador es cubriéndote a través del diezmo. Tú y yo tenemos que aprender a diezmar a Dios. Tú y yo tenemos que aprender a darle a Dios lo que le corresponde. Y te voy a decir, y te lo hablo con mucha solvencia, porque soy un ministro que ha aprendido durante muchos años a diezmarle al Señor. Y yo he visto la bendición y la provisión de Dios. Y he visto cómo el Señor ha reprendido al devorador. Él reprende, ni siquiera tú. Él reprende por ti al devorador. Entonces, cuando viene el devorador, cuando viene el madianita a robarte la bendición, la única forma de poder estar cubiertos, de poder estar blindados, es con el diezmo. Recuérdate que el diezmo es para el Señor. Muchas personas dicen que el diezmo es del antiguo pacto y no del nuevo pacto, pero no han leído Hebreos, donde dice que aquí los hombres, ciertamente, los hombres mortales reciben el diezmo. Pero hermano, el diezmo, óyelo bien, es una bendición. El diezmo es por revelación, el diezmo es por obediencia, porque tú le estás dando a Dios lo que le corresponde a Dios. No permitas que nada ni nadie robe la bendición, la provisión que Dios tiene para tu vida. No eches tu semilla en costal roto, sino aprende a confiar en Dios y vas a ver la mano y la bendición de Dios a favor de tu vida. Sexta cueva, Génesis 23:19.
en los minutos que me quedan Génesis 23, 19. Óyelo bien. Génesis 23, 19. Después de esto, sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Tierra de Macpela. Óyelo bien. Y dice que enterró a su esposa. Compró esa cueva y la enterró. Y óyelo bien. Esta cueva de Macpela, dice la palabra en Génesis 23, 19. Después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad. De la heredad. Óyelo, tú eres un hijo de heredad. Porque dice la palabra que somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Y que para que el testamento tenga vigencia, tiene que haber muerte del testador. Si no hay muerte del testador, el testamento no tiene vigencia. ¿Y quién es el heredero de todo lo que Dios hizo? Jesucristo, el unigénito y el primogénito de Dios. Pero ahora Cristo lo que hace es que cuando Él muere en la cruz del Calvario, te hace heredero a ti y coheredero a ti y a mí de todo lo que el Padre le dio. Y por eso Pablo en Romanos dice, porque en Cristo somos herederos y coherederos juntamente con Él, porque hubo muerte del testador y entonces el testamento cobró vigencia. Ahora tú eres heredero del reino de los cielos, eres heredero de la vida eterna, eres heredero de la gran bendición por ser llamado hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Que muchas veces nosotros enterramos la herencia que Dios nos ha dado, la bendición que Dios nos ha dado, la vida eterna que Dios nos ha dado, el gozo que Dios nos ha dado, lo enterramos. Porque Abraham enterró a su esposa físicamente, pero era algo que amaba, algo propio, algo hermoso. Era la mitad, como dice el dicho de la calle, era la mitad de su naranja. Y Abraham, por supuesto, ella muere y la entierra en esa cueva. Pero ahora de forma figurativa y de forma espiritual, en esa cueva muchas veces nosotros enterramos nuestra esperanza. En esa cueva muchas veces nosotros enterramos las promesas que Dios nos ha dado. Enterramos la palabra que Dios nos ha dado. Enterramos la fe que Dios nos ha dado. Enterramos el gozo que Dios nos ha dado. Enterramos esas promesas de bendición. Hermano amado, y recuérdate que tú eres heredad de Dios y yo soy heredad de Dios. La vida Dios nos la ha dado para disfrutarla, en el buen vivir en Dios, para ser bendecidos. Entonces no enterremos nuestra heredad, no enterremos lo que Dios nos ha dado, sino que todo lo contrario, digámosle, Señor, ayúdanos. ¿Para qué? Para poder salir de esta cueva y poder desenterrar todo aquello que nosotros enterramos un día. A veces enterramos ilusiones, enterramos sueños, enterramos promesas, enterramos palabra profética que Dios nos ha dado, enterramos ilusiones, enterramos anhelos que Dios nos ha dado y ha puesto en nuestro corazón, porque la duda, porque la incredulidad nos atacan, porque el devorador viene, porque los madianitas vienen y quieren robar esa bendición. Te doy un consejo, no permitas enterrar la bendición que Dios te ha dado. No entierres el talento, no entierres tu servicio, sino ponlo en la mano del Señor para que el Señor lo multiplique y para que el Señor te use y para que el Señor pueda derramar esa bendición sobre tu vida y sobre mi vida. ¿Qué tienes enterrado? ¿Qué tengo enterrado? Digámosle al Señor, sácame de esta cueva de Macpela, sácame de esta cueva del entierro. Yo no quiero enterrar nada. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Sí, que Macpela significa doble. Porque nosotros tenemos la doble bendición. Porque nosotros tenemos la doble unción. Porque nosotros tenemos, óyelo bien, así como José le entregó a su hermano Benjamín, dice que le entregó, óyelo bien, le dio el doble de lo que le dio a sus hermanos. A sus hermanos le dio un vestido, a Benjamín le dio 5 vestidos. Le dio 300 piezas de plata. La doble bendición José se la dio a Benjamín. ¿Y quién es José? Es Cristo.
y nos ha dado la doble bendición. Aprovechemos esa bendición que el Señor nos ha dado. ¿Sí? Y por último, la séptima cueva, la cueva de Juan capítulo 11, versículo 38. Juan capítulo 11, versículo 38. ¿Sí? Dice la palabra: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Óyelo bien, tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, yede ya, porque es de 4 días. Esa es la cueva que utilizaron para enterrar a Lázaro, ¿sí? Y óyelo bien, yo a esa cueva, ¿sí?, le he llamado la cueva del que no oye. La cueva del que no oye. ¿Y por qué la cueva del que no oye? Porque cada vez que Jesús iba a Betania y visitaba a la familia de Marta, María y Lázaro, ¿qué pasaba? Lázaro se salía, porque Lázaro no le gustaba escuchar la palabra de Dios. Cuidado, hermano, cuidado, hermana. Escudriña tu corazón y yo voy a escudriñar mi corazón. Cuando no nos gusta escuchar la palabra de Dios, nos estamos encuevando en la cueva del que no oye, en la cueva de Lázaro. ¿Y qué sucede cuando nos encuevamos en esa cueva y no oímos la palabra? Morimos espiritualmente. Dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces nuestra fe muere porque no oímos la palabra de Dios, porque no nos gusta escuchar la palabra de Dios. Yo bendigo tu vida porque tú te conectas, y si no te conectas al día siguiente por tu trabajo, pues ves la predicación. Qué bueno que aprendas a escuchar la palabra. Pero aquel hombre, hermano o hermana que no le gusta escuchar la palabra de Dios, cuidado, porque está a punto de morir, como le pasó a Lázaro. Y dice que le pusieron una piedra a esa cueva. Y entonces cuando llega Jesús, dicen, da la orden, quiten la piedra. Y entonces Marta le dice: Señor, ya yede. Cuando tú no oyes la palabra y no te gusta la palabra, cuidado, porque tu vida puede yeder. ¿Y puede yeder a qué? Pues a pecado, aquello que no le agrada a Dios, porque no oyes la palabra. Hermanos, si nosotros supiésemos y viésemos con los ojos del Espíritu qué sucede cuando tú y yo recibimos la palabra de Dios. Jesús dijo: vosotros estáis limpios por mi palabra. La palabra nos limpia, es como que fuera un baño espiritual. La palabra nos limpia, la palabra nos transforma, la palabra nos cambia. La palabra es un martillo, la palabra es un fuego que consume todo aquello que no le agrada a Dios, consume las amarras, ataduras, ligaduras. La palabra, hermano amado, óyelo bien, es miel, la palabra es leche, la palabra es pan, la palabra es agua en nuestra vida, la palabra es espada. Pero lo más hermoso, la palabra es espíritu y es vida, dice el Señor a través de su palabra. Entonces, cuando tú oyes la palabra, estás siendo limpiado, purificado, alimentado, bendecido. La sed de tu alma se sacia. Te están equipando con la espada, te están dando la miel, la revelación. Pero ¿qué sucede cuando no oyes la palabra? Yedes, y yo yedo. ¿Por qué? Porque nos encuevamos en esa cueva que Lázaro estaba encuevado. Lo habían puesto ahí porque ya tenía 4 días de haber muerto. Yedía, porque no le gustaba escuchar la palabra. Por eso no te pierdas los cultos, las transmisiones. Recibe la palabra, ama la palabra de Dios. Y entonces, aquí tenemos algo muy hermoso. Juan capítulo 12, versículo 11. Juan capítulo 12, versículo 11. Porque sabía quién le había... Juan capítulo 12, versículo 11. Perdón. Dice la palabra: porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿A causa de quién? De Lázaro. Muchos se apartaban y creían en Jesús. ¿De quién? De los judíos. Porque Lázaro tuvo su experiencia. Llega Jesucristo, le habla: Lázaro, ven fuera. Da la orden a un cuerpo inerte de 4 días. Estaba muerto. Lázaro recobra la vida. Hermano, sus órganos, sus pulmones, páncreas, estómago, hígado, riñones, fue restaurado, fue puesto nuevo.
Lázaro es levantado, sale. El Señor da la orden a sus siervos, quítenle las vendas y déjenlo ir. Quítenle la venda y déjenlo ir. Y lo sueltan. Pero luego Lázaro, si algo tenía, era que amaba la palabra. Y Jesús predicaba y Lázaro a la par de Jesús. Y entonces todas las personas llegaban a donde estaba Jesús y a la par estaba Lázaro. Y se quedaban viendo y decían, ¿quién fue el que resucitó? Ahí está el hombre, Lázaro. ¡Oh! ¿Y quién lo resucitó? El que está a la par de Lázaro, Jesús. Y admiraban a Cristo y creían en Cristo porque Lázaro era testimonio vivo del poder de Dios. Tú y yo somos testimonios vivos, somos los Lázaros que estábamos muertos en delitos y pecados. Dios nos dio vida, Dios nos restauró, Dios nos restituyó, Dios nos resucitó. Dios dio la orden de quitarnos todo lazo, toda cadena, todo manto, toda venda de nuestros ojos para que ahora podamos buscarle. Y ahora tú eres el Lázaro y yo soy el Lázaro, que por tu testimonio, mi testimonio, muchos van a conocer al Cristo de la gloria. Pero hermano, no te encueves. Esta noche yo termino diciéndote, no te encueves. Sal de toda cueva espiritual y dile, llévame al monte de Sión. Llévame al monte de tu presencia. Yo quiero estar en el monte. No te encueves. Dios no te llamó para encuevarte. No te encueves. Dios te llamó para servirle, para amarle, para buscarle. Dios te llamó porque Él quiere usar tus manos, quiere usar tu boca, quiere usar tus pies. Dios te llamó para que seas un vaso útil para honra y gloria de Él. Un vaso útil de honra en la casa del Señor. Que esta palabra ministre tu vida. Permíteme esta noche poder orar por tu vida. Padre, gracias por la palabra. Gracias, Padre, porque nos enseñas a través de esta hermosa palabra que no debemos de encuevarnos, que corremos peligro al encuevarnos, Señor, en la tristeza, en el dolor, en el miedo. Corremos peligro, Señor, cuando nos encuevamos por el miedo. Corremos peligro, Señor, cuando nos encuevamos por el temor, cuando dejamos que el enemigo robe la bendición en nuestras vidas. Corremos peligro, Señor, cuando nosotros permitimos que alguna cosa pequeña en nuestra vida robe la bendición que tú tienes para nosotros. No permita, Señor, que nos encarcelemos. Señor, líbranos de todo orgullo, de toda vanidad, de todo resentimiento, de toda amargura, de todo odio, de toda tristeza, de todo dolor, de toda depresión, de todo temor, de toda incredulidad, de toda falta, Señor, de fe. Líbranos y ayúdanos, Padre, a buscarte en el monte. Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy, Señor, desenterramos las promesas, desenterramos la palabra, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras ilusiones que hemos muchas veces enterrado por ser incrédulos, y creemos en tu palabra y creemos en ti. Padre bendito, ayúdanos, Señor amado, ayuda a tu pueblo, bendice a tu pueblo, Señor, y te ruego y te suplico que cada necesidad de tu pueblo y de mis amigos, Señor, sea, Señor, escuchada. Y aquellos que están pasando por enfermedad, sánalos, pon tu mano poderosa de sanidad sobre cada cuerpo, en cada familia, en cada hombre, mujer, Señor, mueve tu mano poderosa. En el nombre de Jesús creemos y confiamos en ti, Padre bendito. Para gloria de tu nombre, gracias. Amén y amén. Dios te bendiga, pueblo del Señor, y esperamos que nos puedas acompañar mañana a partir de las 7:30 a nuestra oración virtual. Únete para poder buscar el nombre del Señor. Bendiciones y feliz noche.